Y pues ya mi querida familia, arrancamos con el video del día de hoy. Y es que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que acataría la orden ilegal, inconstitucional, corrupta, asquerosa, mezquina y politiquera de un ministro que le ha servido a la oposición como vil secuaz de la corrupción, en el sentido de no entregar, de no distribuir, de no permitir los libros de texto de la SEP, que es una facultad del Ejecutivo brindarles las herramientas necesarias a nuestros niñas y niños para que puedan estudiar tanto en escuelas públicas como también se entregan los libros de la SEP en escuelas de paga, pues anunció que acataría esta orden y que bueno, invitaba a los padres y a los maestros a rebelarse ante esta situación y ahora sí que buscar la forma de desaforar a la gobernadora. Pues bueno, te platico que los maestros se rebelan ante la señora Maru Campos, que está en Chihuahua cada 15 días porque vive en el extranjero y ya lo hemos denunciado. Y los maestros anuncian que a ellos les vale Mauser, que sí o sí los libros se van a distribuir con o no apoyo de la gobernadora, porque ya están a semanas de iniciar las clases y los padres apoyan a los maestros. No es un tema politiquero o no es si quiere el PAN o no gobernar, es que es una obligación. Además, la pregunta que el día de hoy lanzó el presidente: estamos a semanas de arrancar los ciclos escolares y si no entregan los libros de la SEP del gobierno federal, ¿de qué forma va a suplir el gobierno de Chihuahua, siendo que no está contemplado ese gasto dentro de sus presupuestos? Como ven, se pasan por el arco del triunfo la educación, porque a ellos les vale madres, perdonen la expresión. Como sus hijas van a escuelas privadas en el extranjero, no le importa dejar sin este derecho a cientos de pequeñines, pero no están solos, y así salieron los maestros a manifestarse, con decirles que hasta le prendieron la peluca güera que la señora se carga. Y todo arrancó con este mensaje que fue muy bueno del presidente, donde sabíamos que no estaba cruzando los brazos, sino que estaba invitando al pueblo de Chihuahua a levantarse y a luchar por sus derechos. Vamos a escuchar. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto
en Chihuahua. Bueno, pues ahí la gente no entendía si el presidente estaba cruzando los brazos. No, en realidad era un llamado a padres, a maestros, a que se levantaran en contra de su gobernadora, porque al final no hay que olvidar que si bien es cierto todos formamos parte de un país, el país está dividido por entidades federativas. ¿A qué me refiero? A que está conformado por estados que también tienen una soberanía. Y si bien es cierto esto era inconstitucional, la realidad es que el pueblo de Chihuahua es quien debe también de enfrentar a Maru Campos, rebelarse contra ella y señalar y exigir que se largue de el actual puesto porque no ha hecho nada bueno al respecto. Pues dicho y hecho, el tiro le salió por la culata a Maru Campos. Aquí vemos también cómo el presidente critica a el lacayo corrupto de Salinas, que también anunció que no ha leído los libros, que no los piensa leer, pero que son comunistas, según él. Vamos a escuchar. De los libros de texto hay una persona que no voy a mencionar, pero jerarca, que dice: no he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra porque son comunistas. Oye, primo hermano, o sea, es una mentalidad muy retrógrada, muy conservadora. ¿Pero qué culpa tienen los niños? Bueno, pues ahí está, ¿no? Y se refería a Salinas Pliego, efectivamente, una mentalidad retrógrada. Nos damos cuenta que, bueno, pues el dinero, pues no lo es todo en la vida, podrás tener mucho dinero, pero eso no garantiza que tengas educación. Pues bueno, este es el ministro, ¿no?, de la Suprema Corte, que, bueno, apoyó Luis María Aguilar, a la actual gobernadora corrupta Maru Campos, a no entregar los libros, porque este es un tema politiquero. Ahora, aquí tenemos que el tiro le salió por la culata después del llamado que hace el presidente, que le subió los libros a los maestros para que los pudieran adquirir de forma electrónica también a los padres. Bueno, pues empezaron a imprimirlos y a comenzar a distribuirlos. Quieran o no, los libros se tendrán que entregar a inicios, y maestros, también inspectores de la Secretaría de Educación, en apoyo con padres de familia, se organizaron el día de hoy. Maestros exigen al gobierno de Chihuahua el reparto de libros gratuitos. Emplazaron a la panista Maru Campos y a la secretaria de Educación y Deporte que ratifiquen del Estado su negativa y entreguen los libros a más de 718,000 niños. Imagínense nada más qué descaro, todo por un mendigo tema politiquero. A la doña no le quedó claro que si ganó, bueno, fue un error que se comete en política. Yo estoy segura que nuestros hermanos de Chihuahua no lo volverán a cometer, pero por un tema politiquero, dejar a 718,000 pequeños y pequeñas y adolescentes sin su derecho a educación, perdónenme, pero es no tener madre, así como lo escuchan, porque no todos tuvimos el privilegio de ir a escuelas privadas, porque no todos tuvimos para pagar una colegiatura y aprendimos con los libros gratuitos. Y yo me incluyo porque yo lo he dicho, yo vengo de una universidad pública y en las universidades públicas todavía los libros son más caros y nos tocaba compartirnos, o a veces inclusive hasta comprar también reutilizados, que eso sirve muchísimo. Pero en la UDG, para ser precisos, yo en mi universidad no te entregaban libros. Imagínense qué chulada hubiera sido, porque esto vale oro, los libros valen oro, y qué triste. ¿Y por qué puedo decir, familia, que es un tema politiquero? Aquí lo estamos viendo, Maru Campos, vaya, la gobernadora panista no debe estar muy feliz, pues jefes e inspectores de la zona en Chihuahua le exigen repartir los libros y hacen, bueno,
fueron ya a Casa Chihuahua, a Casa Chihuahua del Estado, ya a manifestarse. Pero es politiquero, ¿por qué? Porque también aquí tenemos al pelón venenoso, con todo respeto, que dijo que no va a apoyar la entrega de libros aquí en Jalisco, y resulta que es de la oposición. La otra señora, Tere Jiménez, también de Aguascalientes, ya salió. O sea, no son buenos para enfrentar el crimen a pesar de que ellos lo propician. No son buenos para dar la cara ante situaciones que desgarran a los estados, principalmente de oposición, pero son buenos y se pintan para seguir fregando y chingando al pueblo. Vamos a escuchar. Anunciamos que los libros de texto gratuito no serán distribuidos en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido. Anunciamos que los libros de texto gratuito... Bueno, pues ahí está, como también dijeron que no se iban a sumar a este programa para hacer universal el tema de salud, porque para ellos es más importante la politiquería, como también anunciaron que no iban a apoyar los programas sociales, como también han venido anunciando que no se suman a apoyar a las reformas eléctricas, buscar la soberanía, porque son unos vendepatrias. Pero ahora meterse con pequeñitos y pequeñitas, perdónenme, pero es lo más asqueroso que he visto durante mucho tiempo. Y aquí vemos cómo un profesor, bueno, pues ya está listo para denunciar parte del equipo que fue parte de la creación, y se van a ir con todo contra Javier Alatorre también por declaración de hechos falsos. Vamos a escuchar. De los libros de texto, que surgió a partir de asambleas nacionales desde hace un año. ¿Por qué crees que ha habido tanta polémica con los contenidos? Pues yo creo que porque se están tocando intereses creados que no están de acuerdo con que ahora tengamos una ciudadanía crítica y plena para este desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de intereses te refieres? Intereses económicos y políticos más que nada. O sea, ¿se afectó a alguna empresa que anteriormente tuviera una exclusividad sobre la impresión? Más bien una ideología de país o un proyecto de nación. Más allá de las posturas políticas que podamos tener en torno a cuál gobierno tenemos, la realidad es de que los libros de texto están creados y diseñados primeramente y más que nada por las y los maestros de este país, maestros y maestras que todos y cada uno de ustedes y un servidor tuvo en nuestras escuelas. Entonces, el hecho de ameritar estos libros venido desde los propios creadores, que son los maestros, ya de entrada ahí te hace pensar que aquí hay una desinformación y una guerra sucia. ¿Cuántos maestros participaron y cómo consensaron toda la información que viene al interior? La Secretaría de Educación Pública habla de 1,000,000 de participantes, no solo maestros, hay que decirlo, 1,032,000 aproximadamente participantes en el diseño de estos libros de textos gratuitos comunitarios, dicen, ¿no? Digo, comunitarios más bien, que es la palabra correcta. Lo que pasa es que yo creo que se confundieron, ¿no? en el cómo. Realmente lo que estamos viendo es un ataque mediático muy fuerte porque no están de acuerdo, repito, con las cuestiones que se están trabajando. Ahora los niños piensan y se busca que piensen de manera crítica y reflexiva. Se menciona que anteriormente los libros había un libro de matemáticas que tenía X cantidad de páginas y que ahora nada más se dedican 13 páginas a las matemáticas. Yo no he visto esos libros. Mi pregunta ¿es cierto esto y por qué se abre? Bueno, es que realmente el número de páginas en una educación integrada y transversal es completamente irrelevante. Lo importante es cómo se va a desarrollar matemáticas en los libros de texto como una guía, porque hay que decirlo como es. Los libros de texto son una guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no son una receta. Incluso si pueden ir revisar, yo los invito, los exhorto a todas y todos ustedes que revisen los libros. Hay un libro que se llama El libro del maestro sin recetas, o un libro sin recetas para la maestra y el maestro, así se llama. Y es un libro que está inspirado en la filosofía de Paulo Freire, que si lo conocen, lo han oído hablar de él, es uno de los pilares de la educación crítica en América Latina y en el mundo. Entonces, que si son 13, 5, 10, 20, 30 páginas, eso es lo de menos. ¿Por qué digo que es lo de menos? Y ojo, no digo que no sea importante el número de páginas. Lo que pasa es que ahora matemáticas se va a integrar con todos los saberes del ser humano. El ser humano no aprende aisladamente, el cerebro está diseñado de nuestros cuerpos para aprender de forma integrada, transversal. Entonces ya queda en el expertise de las maestras y de los maestros complementar y contextualizar esas 13 páginas.
Ahora, aquí definitivamente, además de tocar intereses económicos de empresas, de gente de la cúpula que se dedicaba a imprimir los libros de la SEP y que ahora no es así, lo hace el gobierno, como hizo el aeropuerto, como está haciendo el Tren Maya y como se ha dedicado a hacer un sinfín de cosas que hoy están dando resultados, como los programas sociales, entregarlos de forma directa y que ya vimos los resultados de una reducción donde más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Hoy lo que se plantea con estos libros de texto es que el pequeño, el joven, el adolescente, la pequeña aprendan y sepan pensar y resolver los problemas cotidianos de la vida y que tengan un criterio propio. Y es que vamos siendo sinceros, ¿quiénes han escrito la historia o quiénes escribieron durante mucho tiempo la historia de nuestro país? ¿Y quiénes han escrito o en manos de quién estuvo la educación durante muchos años en este país? La historia se escribe y se cuenta conforme les conviene a las personas que tienen el poder. Por ejemplo, quienes ganaron en aquellos tiempos guerras o batallas, pues las van a contar a su modo. Pero ¿dónde quedaron las víctimas? ¿Dónde quedaron las personas que verdaderamente lo vivieron? Durante muchos años nos hicieron creer, y lo doy como un ejemplo y aparecía en los libros de texto, que a nosotros nos salvó el que llegaran los españoles. Pero ¿por qué no se cuenta la otra parte? ¿Por qué no se cuenta el tema del racismo, el tema de humillaciones, el robo, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero. ¿Qué otra cosa les molesta que hoy en la historia se hable o se platique en los libros de historia o se integre este periodo neoliberal que le hizo daño a nuestro país y se invita a los jóvenes a defender su patria? Yo personalmente les puedo decir, a mí en la secundaria me fascinaba, amaba cívica y ética, saber de mi bandera, saber de mi México, saber de mis derechos, y es algo que no te explican, lo desaparecieron. Para ellos mejor que uno siga creciendo o vaya creciendo, vaya por la vida sin querer a su país, para que estos zánganos rateros puedan seguir robando y que los jóvenes no nos interesemos en nuestros derechos. Que también les molestó que en los libros plantearon dentro de la historia cómo utilizaban los afores para crear, pues sí, ahora sí que inversiones privadas, afores que son derechos, porque en algún momento todos vamos para la vejez. Eso es lo que les molestó, o que un presidente que le entregó la seguridad al crimen organizado. Pero hay una frase muy sabia que dice: quien no conoce su historia tiende a repetirla. No podemos ir por la vida creyendo una historia falsa de los mexicanos y tenemos que hacer conciencia de ello. Ahora, alguien que también está, que se la lleva pifas, es Xóchitl Gálvez, donde bueno, a este paso al que va, donde Xóchitl Gálvez nos dejó claro que no levanta, nadie va a sus eventos, fue un simple chiste, un simple payaso, no les funcionó la estrategia como en aquel entonces la hicieron con Vicente Fox, de poner una persona con botas, sombrero, y ya todos conocemos la historia y no la vamos a repetir porque somos conscientes de lo que pasó. Pues bueno, resulta que el PAN está tras Wendy Guevara. Así como lo escuchan, lo denuncié en el primer video del día de hoy del Charro Político, porque logró más de 18 millones de votos, más de los que logró Ricardo Anaya cuando intentó ser presidente de la República. Más votos que muchos políticos que ya quisieran tener para, bueno, ser de una u otra forma, ahora sí que pues rentables en la política. Y Claudio X está a punto de cepillar a Xóchitl Gálvez e invitar a Wendy Guevara a que sea la representante del bloque opositor. De verdad que esto no es broma, así de desesperados están, y yo no dudaría que el día de mañana le quiten la banda a Xóchitl Gálvez y se la den a Wendy Guevara, porque nomás no levanta su changarro. Familia, yo soy Juncal Solano, celebro, festejo que los profesores aún y con las
negatividades y bloqueos que ha presentado la gobernadora, descargaran los libros de texto que les hizo llegar el presidente Andrés Manuel, que digan que les vale madre lo que diga esa vieja corrupta, porque primero está el bien de los pequeñitos, por el bien de todos, primero atender las causas, y la educación no está a la venta, aunque ellos quisieran privatizar todo. La educación es para todos y debe de ser gratuita. Quien tenga para pagar escuelas privadas, adelante, pero es obligación del gobierno darte las herramientas para que tus hijos estudien. Y eso está contemplado en el artículo 3. Bien a los maestros que se pusieron la camiseta de su profesión y bueno, ahorita se están enfrentando contra el gobierno de Chihuahua y ya está llegando la Guardia Nacional para brindarles apoyo a padres, madres y también a maestros allá en aquel estado. Un saludo fuerte a nuestros hermanos de Chihuahua y no se dejen de esa vieja corrupta. Yo soy Juncal Solano y nos vemos